trabajar con ventosas, esta vez en vez de para descontracturar, para trabajar sobre prevención de estrías y celulitis. Hemos hecho algún video en el canal, hemos usado la Smart Cap, hemos usado Guayá, hemos usado cañas, hay alguno de ventosas. Hoy vamos a trabajar con ventosas móviles y, a diferencia de lo habitual que trabajamos con ventosas chinas, vamos a trabajar con unas ventosas coreanas. Cuando trabajo para estrías y celulitis, en vez de usar el aceite tradicional que uso de almendras o el aceite de rosa mosqueta, que también puedo usar mezclados, suelo usar aceite de argán, que tiene ciertas propiedades nutritivas, y algunos proveedores además le agregan vitamina D y E. Lo primero es distribuir el aceite en la zona. Siempre la zona más propensa a estrías y celulitis es la parte superior de la pierna y el glúteo. Después hay gente que tiene en la espalda por el tema de crecimiento, habíamos visto en algún caso, o cuando se producen distensiones de la piel y vuelta a comprimir, por ejemplo durante un embarazo. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Gente que crece de golpe, adolescentes que crecen de golpe, o también cuando hacen fisicoculturismo y hacen alguna rutina de aumento de volumen de golpe, pueden aparecer pequeñas estrías. Una vez que hemos distribuido el aceite en toda la zona, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con las ventosas. ¿Qué cuidados hay que tener? Lo de siempre, ¿no? Si no sabemos usarla, no usarla. Y ir regulando la presión según cada persona, con lo cual en la primera sesión siempre se hace una pasada un poco más suave. Vamos a arrancar poniendo simplemente un bombeo. Como verán, estas ventosas tienen la característica que son un poquito más cuadraditas, son de policarbonato en vez de plástico, se pueden esterilizar más fácilmente y tienen como un poquito mejor el sistema del borde, como más liso. Venimos, y esto, si hay estrías o celulitis, hay que avisarle al cliente que duele. No es algo placentero. Yo acá me voy dando cuenta por cómo es el desplazamiento, cómo está el tejido abajo. Si uno siente como que va haciendo como escaloncitos, es porque hay tejido adiposo. Si uno siente que pasa simple, es que no hay tejido adiposo. Fíjense que con un solo bombeo de la ventosa, del pistón, está costando que corra. ¿Por qué? Porque tengo una masa compacta y está haciendo buen vacío. En las ventosas chinas, si se acuerdan, teníamos también la posibilidad de usar una manguerita que iba manteniendo el vacío. Bueno, en esta no lo trae. A mí me gusta trabajar primero a favor de la fibra y luego transverso. Esto, cada maestrito con su librito, como dicen. Fíjense que transverso sí me está rompiendo el vacío. ¿Por qué? Porque donde hay poca superficie se levanta apenitas la ventosa y... Bien. Cuando venimos al glúteo, suelo empezar circular por la cadera. Y de acá voy en diagonal. Ahora después vamos a ver un truquito para esto, hacerlo más fácil. Ahí empieza a aparecer la hiperemia, el color rojo ese que se forma. ¿Puedo poner ventosas fijas? Sí, pero las ventosas fijas no cumplen mucha función para estrías y celulitis. Cumplen más función para drenar ácido láctico, para después de un entrenamiento, si hay dolor muscular o si estamos trabajando sobre meridianos de acupuntura. Fíjense que acá es donde me está costando más moverlo. Quiere decir que esta zona es la que está más comprometida. Después vamos a trabajar desde cintura esa zona. Voy a gritar. La mano libre
sujeta el tejido para que no se corra, ¿sí? La otra mano es la que trabaja. Habrán visto por ahí en algún video gente que trabaja muy rápido, muy fuerte. Yo prefiero ir despacio y chequeando esto, ¿sí? La coloración. Cuando veo que se satura de color rojo, lo que hago es irme un ratito hacia otra zona. Trabajamos en círculo. Esto es parecido a lo que hacíamos en maderoterapia con la copa. Rompemos el vacío. Y ahora les voy a mostrar el truquito que les decía. Que en realidad se usa más cuando hay mucho tejido más suelto. En este caso el tejido está bastante firme. Lo que podemos hacer es, cruzamos la pierna y colocamos un almohadón debajo de la rodilla. Con esto, acá me queda en el aire, le voy a poner otro almohadón para que no le haga fuerza a la rodilla. La idea no es que se vaya con dolor de rodilla. ¿Qué hacemos? Estamos exponiendo más el muslo. Ya había puesto el aceite de argán, voy a ir con un poquito de aceite sólido para facilitar el desplazamiento. Este es un aceite que cuando llega a la temperatura del cuerpo convierte en líquido. Y una vez que estamos ahí, estamos listos para hacer otra pasada. Me pasé de presión. Y vamos. En general yo cuando trabajo desde aquel lado. O sea, estoy como desde la rodilla hacia acá, pero acá para no tapar la cámara. Ahora vamos a ver si se puede mostrar. Cuando llego al glúteo, ahí sí, sostengo y círculo. Cuanto más grande la ventosa, menos dolor y más fácil desplazarla. Cuando ya logramos esa hiperemia, vemos la temperatura y acá ya se ve, ¿sí? Si fuera, como en este caso, una primera sesión, es conveniente ya ahí parar. Si hay alguna zona que esté más sensible que otra, podemos seguir trabajando en la otra. Y empezamos suave y vamos aumentando la intensidad, ¿sí? Al principio apenas corría y ahora como empieza a correr. Eso porque se va soltando la zona. Una vez que pasamos la ventosa, es importante terminar con un sanitizante. En este caso es sanitizante y astringente. No tiene fragancia para evitar que haya alergias. Y ahí ya podemos retirar el exceso de aceite de esta pierna. Y vamos a pasar a trabajar la otra.